todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. También le pido que ponga su teléfono móvil en modo silencio. Disponga su corazón, su vida, quite todo argumento que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. ¿Cuántos recuerdan el título del mensaje hace 8 días? Estábamos viendo la humanidad y la divinidad del Señor Jesús. Así es, estamos viendo ese mensaje bastante maravilloso, viendo Jesús como Dios, como en su vida, en su humanidad, Él obró 100% humano, pero también hubo momentos donde obró realmente como Dios. Así que el Señor nos permite hoy traer un nuevo mensaje el día de hoy, y ese mensaje se titula: Si nadie ha visto jamás a Dios, ¿cómo pudo entonces Moisés hablar con él cara a cara? Un mensaje bastante interesante. Alguna vez nos hacíamos esta pregunta con el hermano Gilbert, y bueno, pues uno analizando, estudiando las escrituras, pues llegamos ahí a esa conclusión. Entonces este mensaje tiene el propósito realmente de afirmarnos aún más en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene el propósito también de madurarnos a nosotros en las escrituras, que no seamos unos neófitos arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que alcancemos la madurez espiritual, que crezcamos, que conozcamos las verdades del Evangelio. Así que nuevamente le digo, disponga su corazón, su vida, y bueno, lo más importante, si trae su Biblia, ábrala. Si no, de lo contrario, pues aquí vamos a ver los versículos en el monitor. Vamos a ver Éxodo capítulo 33. Éxodo es el segundo libro, queda después del Génesis, muy fácil llegar allí. Éxodo capítulo 33. ¿Quién fue el autor del libro de Éxodo, hermano Gilbert? Moisés, muy bien. Dice Éxodo 33, versículo 11. Si ya están ahí, dice: y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces este es uno de los tantos versículos que muchas veces crea o genera controversia. Dice el texto que Moisés hablaba cara a cara con Dios, y nosotros cuando leemos, cuando escudriñamos el Nuevo Testamento, como lo vamos a hacer, vamos a encontrar que hay muchos más versículos que nos hablan que nadie, o que afirman que nadie realmente ha visto a Dios. Entonces ahí la pregunta del título del mensaje: ¿cómo pudo entonces Moisés hablar con Dios cara a cara si el Nuevo Testamento dice que nadie jamás ha visto a Dios? Entonces alguno pensará que la Biblia tiene contradicciones, y he escuchado personas que dicen: es que la Biblia se contradice. Pues antes de comenzar el mensaje le quiero decir que la Biblia no se contradice. La Biblia es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque es realmente la palabra de Dios. O sea que la Biblia no se equivoca, sino que simplemente tenemos que nosotros hacer un buen análisis o una buena interpretación del texto que realmente estamos estudiando. Dice 2 de Pedro 1:19. Dice: también tenemos la palabra profética más segura. Gilbert. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces aquí ya encontramos un principio que 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, la Biblia es completamente segura. Eso es lo que nos dice realmente las escrituras. Entonces vamos a ver el primer punto de la aparente contradicción. El primer punto de la aparente contradicción es que si en la Biblia encontramos algunos versículos que afirman que nadie jamás ha visto a Dios, realmente pues vamos a ver eso el día de hoy, porque realmente no es un solo versículo, sino realmente son varios versículos. Veamos 1 de Juan 4:12. Dice: porque nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué es lo que dice claramente? Que nadie ha visto a Dios. Entonces, si volvemos a Éxodo 33:11, entonces ¿cómo era que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Continuemos. 1 de Timoteo 1:17, la carta de Pablo al joven Timoteo. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Cómo es Dios? Dice: invisible,
Al único y sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice que Dios es invisible? Porque Dios es espíritu. Y 1 Timoteo 6:16 también nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces realmente nos dice la palabra que nadie realmente ha visto a Dios, porque Dios realmente es espíritu, Dios es invisible realmente al ojo humano. Y entonces alguien nuevamente dirá: pastor, entonces sí ve que la Biblia sí se contradice, porque estamos leyendo un versículo en Éxodo 33:11 que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero vemos que en el Nuevo Testamento dice que jamás nadie ha visto a Dios. Entonces espéreme tantico, déjeme explicarle. Volvemos nuevamente a la pregunta del que es el título del mensaje. Si nadie ha visto jamás a Dios, entonces ¿cómo pudo Moisés hablar cara a cara con Dios? Le vamos a poner un grado de dificultad realmente a esta pregunta. También encontramos en la Biblia, dice que los ángeles cubren su rostro para no ver realmente la gloria de Dios. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 6. Habla de la visión y del llamamiento de Isaías. Dice Isaías 6:1: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor, está diciendo Isaías que lo vio en una visión, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él que habían serafines. Recuerde que en el cielo hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines y hay serafines. Dice, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían, ¿qué hacían estos serafines? Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Para qué? Para no ver la gloria de Dios. Y el uno daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí encontramos la visión y el llamamiento del profeta Isaías, y es una visión bíblica y no como las visiones que hoy en día tienen muchos profetas o falsos profetas que dicen que el Señor les dio una visión y que hablaron con Dios y que fueron llevados al cielo y que fueron llevados al infierno, e inventan una cantidad de cosas que realmente no tienen una base completamente bíblica. Entonces vamos a ir a nuestro punto número 2, la solución a la aparente contradicción. Vamos bastante rápido. La solución a la aparente contradicción. Entonces tenemos que tener claro que no es una contradicción, sino es una mala interpretación que realmente se está haciendo realmente del texto. Volvamos a eso, 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Entonces se está haciendo una mala exégesis del texto. Yo les he enseñado a los hermanos que vienen a estudiar los días miércoles que la exégesis es la manera correcta, la manera apropiada de nosotros escudriñar un texto, y lo contrario es la eisegesis, que es lo que hacen muchas doctrinas, que sacan el texto de su contexto y lo vuelven un pretexto. Entonces aquí podemos encontrar que no es que haya una contradicción, sino realmente hay una mala exégesis. No se están aplicando las normas bíblicas de interpretación para poder resolver realmente este asunto. Encontramos nosotros que hay unas normas de interpretación bíblica que se deben tener presente a la hora de escudriñar realmente los pasajes bíblicos. Y algo que yo he aprendido realmente en estos años y en estudiar la palabra de Dios es que antes de tener comprensión en un pasaje oscuro, primero debemos entender los pasajes que son completamente claros, porque encontramos en la Biblia que hay pasajes que son claros, pero otros que son como difíciles de entender. Entonces centrémonos primeramente en los pasajes claros, los pasajes que tenemos entendimiento, y a lo largo de nuestro caminar con el Señor, a lo largo de un buen estudio bíblico, pues vamos a ir teniendo comprensión de algunos pasajes que realmente a veces nos son como dificultosos. Los teólogos, si alguien sabe qué es un teólogo es alguien que estudia realmente la palabra de Dios. La teología es el estudio realmente de Dios. Entonces los teólogos echamos mano de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica es la disciplina que estudia los principios y métodos para interpretar todos los libros sagrados de la Biblia. La hermenéutica tiene un objetivo, que es ayudar a comprender, a entender y aplicar correctamente las escrituras. Pero hoy en día encontramos una problemática en muchas congregaciones, en muchos pastores, es que son unos neófitos. ¿Qué es un neófito? Para los que están estudiando entre semana. Un neófito es un
recién convertido o una persona que es realmente inexperta en la fe. Entonces, cuando sale un pastor de buenas a primeras, de la noche a la mañana, es un neófito, y es más, cuando leemos 1 Timoteo 3:6, es un requisito de los pastores, de los que presiden, dice, no un neófito, o sea, no un recién convertido, dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación realmente del diablo. No, la palabra neófito no es una ofensa, sino simplemente es un requisito que Pablo le dice allí al joven Timoteo. O sea, ¿qué significa? Que un pastor, una persona que preside una congregación, que preside un estudio bíblico, debe tener madurez espiritual, debe estudiar las escrituras. No es que llegó una persona a la iglesia y al mes, a los 2 meses lo vamos a poner a dar una enseñanza, no, porque realmente no es lo correcto. Así que vamos a leer el contexto ahora sí de Éxodo 33:11, aplicando diferentes normas de la hermenéutica. Vamos a Éxodo 33:12. Dice: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. O sea que lo que encontramos en Éxodo 33:12 es que la Biblia sí nos afirma que Moisés hablaba realmente con Dios, que hay una interacción. Y a lo largo de la escritura encontramos diferentes personajes bíblicos que mantenían obviamente una conversación realmente con Dios. Versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14: y él le dijo, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imagínense qué preciosa promesa que Dios le dio a Moisés, de que su presencia iba con él y le daría descanso. Mas sin embargo Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, dice, no me saques de aquí. Moisés estaba en la comodidad, estaba en la presencia de Dios, hablaba cara a cara con Dios como habla cualquiera con su amigo. Versículo 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que andes tú con nosotros, y que yo en tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 17, mirando el contexto: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, aquí está el meollo del asunto. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Entonces ahí hacemos un paréntesis en eso 33:20. Dios le dice a Moisés que no podrá ver su rostro, porque no habrá hombre que lo vea y vivirá. Pero en el versículo 11 dice que hablaban realmente cara a cara. No es una contradicción. Sigamos leyendo, estamos leyendo el contexto para poder tener la respuesta acerca de la pregunta que estamos viendo el día de hoy. Versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y el versículo 23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Está siendo claro el contexto? Entonces Moisés sí hablaba realmente con Dios, pero nos dice la escritura que jamás vio el rostro de Dios. Cuando utiliza el término cara a cara, es un término, es una norma de interpretación bíblica que ya se la voy a explicar, pero realmente el mismo contexto nos está dando la solución realmente al texto de Éxodo 33:11. Entonces, un ejemplo, siempre que nosotros leemos un texto, no debemos conformarnos realmente con lo que dice allí, sino mirar el contexto, mirar la historia, mirar más versículos, mirar toda la Biblia y la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro, los testigos de Jehová dicen que en Eclesiastés 9:6
Dice que los muertos nada saben. Y ellos dicen, no, la persona se muere y no sabe nada más, porque sí, el texto está diciendo que los muertos, que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y hasta ahí llegan, pero ellos no miran el contexto, no miran el marco histórico, no miran Lucas 16, 19, y realmente encontramos que sí, y lo hemos explicado acá en muchas enseñanzas, que sí, la persona después de que muere, lo que pasaba allí en el Seol, cuando el rico murió, encontramos que el rico sí sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces no podemos quedarnos con un solo texto, sacarlo del contexto y volverlo un pretexto, sino hacer una buena exégesis, un estudio minucioso realmente de la palabra de Dios. Entonces llegamos a la conclusión que Moisés sí hablaba con Dios, oía su voz, mas no podía ver su rostro. Es lo que realmente nos dice la Escritura. ¿Recuerdan quién era Moisés? Era uno de los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos saben por qué no pudo entrar en la tierra prometida? ¿Cuántos lo recuerdan? Uno nomás, dése cuenta. 2. ¿Por qué no entró en la tierra prometida? Porque el Señor le dijo que le hablara a la peña. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Que él golpeó realmente la peña. Entonces se tomó como desobediencia y por esa causa no pudo realmente entrar allí a la tierra prometida. Yo creo que si Dios lo permite, en 8 días vamos a estudiar este personaje un poquito más a fondo. Vamos a estudiar la vida de Moisés. Encontramos también la palabra en Judas 1:9 que el arcángel Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés. También leer las escrituras y mirar por qué había realmente esa disputa. Entonces, si Dios lo permite, en 8 días vamos a estar hablando de la vida de Moisés. ¿Cuántos quieren que estudiemos realmente ese libro? Continuamos Deuteronomio 4:12. Para ponerle otro ejemplo, dice: y habló Jehová con nosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Entonces está hablando del pueblo allí de Egipto que estaban allí con Moisés. Dice que ellos oían la voz de Dios, pero dice la palabra que más a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura estaban mirando. O sea que escuchaban la voz de Dios claramente, pero no podían ver realmente a Dios, porque dice la palabra realmente que nadie realmente ha visto a Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has hablado con alguien sin mirar su rostro? ¿Sí le ha pasado eso? Un ejemplo, cuando estamos en el baño, ¿cuánto le ha pasado que usted entró al baño de afán y usted se sentó allí en el trono y resulta que se acabó el papel? ¿Y qué es lo primero que usted dice? Mamá, se acabó el papel. Está hablando usted con su mamá sin realmente ver su rostro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace la mamá inmediatamente? Que ella corre realmente allí a llevarle realmente el papel. Entonces suele pasar eso. A veces hablamos con personas sin estar mirando su rostro. Cuando hablamos por teléfono, pues estamos hablando con esa persona sin observar el rostro de la persona. ¿Correcto? ¿Sí me están entendiendo el punto de la enseñanza esta mañana? Así que no hay ninguna contradicción en el texto que estamos realmente estudiando. Entonces la solución es bastante sencilla. Lo que pasa es que hay hermanos que no leen, que no escudriñan la palabra, que realmente son bastante flojos en las escrituras. Y cuando un cristiano es flojo en el estudio bíblico, ¿sabe qué es lo que le va a pasar? Que es propenso a ser engañado por las falsas doctrinas, que te dicen: mire, es que aquí dice el texto, pero no están aplicando el contexto, no están haciendo un análisis minucioso. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente acerca de esto, de un texto sacado de su contexto para convertirlo en un pretexto. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, tal vez le va a sonar familiar. Tiene un título que dice: el pago de los diezmos. No vamos a cobrar el diezmo a nadie, ¿no? Porque ya dirán: uy, el pastor empezó a hablar de dinero, mire, también que íbamos. No, vamos a mirar que son unos textos que son sacados de su contexto. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8, 9, 10 y 11 para ver esos 4 versículos en el Antiguo Testamento que son los más sacados de su contexto y donde muchos predicadores, muchas iglesias lo convierten en un pretexto. Entonces dicen: mire, ahí habla del pago de los diezmos, entonces tienes que traer tu diezmo.
Y eso realmente nosotros los que hemos estudiado la Biblia sabemos que eso es un engaño, es una mentira, porque no se está haciendo un análisis, no se está escudriñando bien la palabra, se están sacando textos de su contexto. Malaquías 3:8 dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces cogen las teologías de la prosperidad y dicen: sí, ve, ahí está, ustedes están robando a Dios, no están diezmando, no están ofrendando, y todo aquel que roba realmente no heredará el reino de Dios, porque los ladrones no van al reino de Dios. Entonces deja de robar y trae tu diezmo a la congregación. ¿Y qué hacen las personas? Inmediatamente empiezan a llevar su dinero allí en forma de diezmo. Entonces analicemos estos textos utilizando las normas de la hermenéutica. Tenemos que ver a quién le estaba hablando Dios, por qué estaba hablando y en qué tiempo estaba hablando. Malaquías 3:9: malditos sois con maldición. ¿Eso es verdad? En el Antiguo Testamento era una verdad, era una realidad, pero en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces ese versículo ya no aplica realmente para la iglesia. Dice: por malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. ¿A quién le está hablando Malaquías? ¿A cuál nación? A la nación judía, a la nación de Israel. No le está hablando realmente a la iglesia, no le está hablando a cristianos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Malaquías no existía la iglesia, no estaban los cristianos, simplemente había un pueblo que era el pueblo judío. Y por eso claramente dice el versículo, dice: porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces cuando yo hago una exégesis, cuando hago un análisis, cuando escudriño la palabra, me doy cuenta de que esa palabra no se la podemos aplicar a la iglesia del tiempo presente, pero se está haciendo lo contrario, se sacan de contexto y se trae a la iglesia. Yo creo que más del 90% hoy en día las iglesias, ellos reinciden con esta palabra, de exigir realmente el pago de los diezmos. Nosotros somos una iglesia que realmente hemos estudiado la verdad. Dice el Señor que conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres de la opresión, libres de manipular. Entonces esto realmente no es así. Continuemos Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si yo le preguntara, o usted va y le hace una pregunta a un hermano de la iglesia carismática, la iglesia pentecostal, y usted le pregunta a los hermanos: ¿qué es un alfolí? ¿Qué le van a responder los hermanos? ¿Qué es el alfolí? La cajita, el ofrendario, la iglesia. No, eso no es el alfolí. Cuando yo analizo y miro la palabra, encontramos que a la luz de la palabra, un alfolí, o si quiere buscar el significado en un diccionario bíblico, en un diccionario normal, un alfolí es un almacén, un granero. Entonces ya no me está hablando aquí de la iglesia, sino está hablando, por eso el versículo dice: traigan los diezmos. Y cuando yo leo Deuteronomio 14, encuentro los diezmos que había allí en el Antiguo Testamento, y son relacionados la mayoría con comida. Entonces, si lo trajéramos al lenguaje actual hoy en día, dice: traigan toda la comida al almacén y haya alimento en mi casa. Entonces, si ve que toma más forma cuando hacemos un análisis realmente correcto de la palabra, cuando usamos las normas bíblicas de interpretación. Malaquías 3:11 continúa diciendo: reprenderé también por vosotros al devorador. Les hago la pregunta: ¿quién es el devorador que está citando acá? ¿Quién? ¿Satanás? Sí, muchas gracias. La langosta, no es Satanás, porque entonces le enseñan a las personas que obviamente el devorador es realmente el diablo, porque eso es lo que nos dice primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahí está, pastor, el devorador es el diablo. Pero aunque la Biblia casi nos dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, cuando yo analizo la cita de Malaquías 3:11, ese devorador no es el diablo. Pobre diablo,
le están echando la culpa de todo. Aquí el devorador que está hablando la palabra de Dios realmente es la langosta. Ustedes acabaron de decirlo, era un bichito que se comía ¿qué? Toda la vegetación, toda la hierba. Vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a mirar realmente con la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan en el tiempo del Éxodo la plaga de langostas que consumió todo el fruto de la tierra? ¿Sí recuerdan las 10 plagas? En Éxodo 10:14 dice: y subió la langosta, hablando del bichito, sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en gran cantidad, como no la hubo antes ni la habrá después. Versículo 15 dice que esta plaga de langostas cubrió toda la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió, devoró toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Recordemos que el granizo fue la plaga número 7 y la plaga número 8 fue la langosta. Entonces la langosta acabó realmente, dice que no quedó cosa verde en los árboles ni hierba en el campo en toda la tierra de Egipto. Claro hasta ahí. Entonces esta langosta que nos está refiriendo el libro de Éxodo es la misma langosta que se menciona allí en el libro de Malaquías 3, versículo 11, donde el Señor dice que reprenderá también por nosotros al devorador, a la langosta. Entonces, si ve, lo importante es cuando nosotros hacemos un buen análisis del pasaje, escudriñamos las escrituras, vemos el modo, tiempo, lugar, vemos a quién le estaba hablando, por qué le estaba hablando, por qué pasó esa situación, porque todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en la palabra de Dios no se le puede aplicar a la iglesia del tiempo presente. En la Biblia encontramos libros históricos y obviamente pues son de la historia. Y es importante en la teología estudiar la historia realmente de Dios, pero hay cosas que ya no le podemos aplicar del Antiguo Testamento a la iglesia del tiempo presente. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento bajo las leyes estaba la circuncisión, y era que todo niño a los 8 días de nacido que tenía que ser circuncidado. Y hoy en día eso ya no debe aplicar a la iglesia, pero encontramos doctrinas judaizantes que están mandando a los hombres adultos ¿a qué? A que se hagan la circuncisión. O lo mismo, que guarden el Shabbat, que no hagan esto, que no se pongan tales prendas, que se pongan la kipá y que no coman cerdo. Entonces están sacando cosas del Antiguo Testamento que ya no aplican, que ya no están vigentes por la gracia, que eran bajo la ley, y la están realmente trayendo a la iglesia del tiempo moderno o del tiempo presente. Entre esos el tema de los diezmos, que vuelvo y le digo, es una de las doctrinas más torcidas que realmente encontramos hoy en las iglesias de la prosperidad. Continuamos. Así entonces que nosotros encontramos en la Biblia unas normas de interpretación bíblica, y algunas de ellas son figuras literarias. En la Biblia encontramos figuras literarias, unas que son las más usadas ¿para qué? Para poder interpretar las escrituras. Se las voy a nombrar rápidamente. Está la metáfora, está la hipérbole, está la parábola, que es bastante conocida en la Biblia, está la alegoría, la teofanía, la metonimia, el antropomorfismo, entre otras. Y alguno dirá: ¿qué es todo esto, pastor? ¿Cuántos habían escuchado estos conceptos? Pues no son casi escuchados, porque son unas normas de interpretación. Y mire lo paradójico es que no solamente se utilizan en la Biblia para escudriñar la Biblia, sino también realmente para estudiar realmente cualquier literatura. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Esta palabra abstracto no se utiliza para leer la Biblia, pero hace como un mes, durante una visita en el Caquetá, el presidente de la República estuvo visitando a los militares, y él propuso evacuar a parte de la población de la capital debido a la crisis realmente que estábamos afrontando del agua. ¿Sí recuerdan algunos de los que ven esa noticia? Que el presidente propuso de que si eso continuaba se iba a decretar una calamidad, una crisis de desastre, y él enviaría a las fuerzas militares. ¿Para qué? Para evacuarnos, para sacarnos de la ciudad. ¿Sí fue lo que dijo el presidente? Claro, y entonces obviamente los trinos y la gente: pero ¿cómo así? Miren, nos van a expropiar, nos van a desalojar. Y pues inmediatamente salió uno de sus camaradas, uno de los representantes de su gobierno,
a decir realmente, no, lo que pasa es que el presidente estaba hablando era en una forma abstracta, era solo una idea, pero no era de forma material. Entonces lo que hizo fue utilizar una norma de interpretación para decir que lo que dijo el presidente simplemente era una idea, pero que no se iba a llevar a cabo, para tratar de apaciguar realmente pues a las personas. Entonces, así como se utiliza el abstracto, en la Biblia encontramos los términos que acabamos de nombrar. Vamos a ver algunos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos las normas bíblicas de interpretación? Porque para poder entender mensajes o textos o historias como la que estábamos estudiando de Éxodo 33, es importante tener las normas de interpretación bíblica. Tal vez alguno dirá, bueno, eso es para los pastores que estudian teología, pues a mí que me interesa eso. No, realmente todos debemos conocer realmente esas normas. El día miércoles con los hermanos que estuvimos en el estudio, estuvimos viendo alguna de ellas. Entonces ellos saben realmente de lo que les voy a hablar. Número 1, la metáfora. La metáfora es una figura retórica que destaca una semejanza entre dos cosas distintas. En una metáfora se afirma que una cosa es otra cosa, transferir la idea de un sentido a otro. Vamos a ver ejemplos bíblicos de metáforas. Génesis 49:9. Dice cachorro de león. ¿Se está refiriendo a quién? A Judá. ¿Cuántos recuerdan a Judá? Uno de los hijos menores de Israel. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿será que Judá era realmente un cachorro? No, sino simplemente está usando una figura metafórica para poderlo explicar. Otro versículo, ahí mismo, Génesis 49:17, hablando de Dan, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. ¿A alguien alguna vez le han dicho que usted es una víbora? ¿Que usted es una serpiente? Yo creo que eso es como para buscar pelea. Pues resulta que la Biblia está comparando a Adán, dice serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Entonces está utilizando una figura metafórica. ¿Sí me está entendiendo? ¿O está muy aburrida la enseñanza del día de hoy? Pastor, termine rápido porque eso está muy aburridor. Otro versículo, Mateo 5:13. ¿Alguna vez le han dicho a usted o en su vida pasada le dijeron que usted estaba salado cuando le iba mal? Es que usted está como salado. ¿Sí recuerdan? Pues mire lo que dice la Biblia en Mateo 5:13. Yo recuerdo que hace años, yo tenía tal vez unos 16 años y a mí me iba mal en todo. Y recuerdo que una tía me dijo, no, es que usted está salado. Eso me mandó hasta bañarme con jabón Rey y echarme un poco de riegos. Y pues uno hacía, porque uno no tenía conocimiento. Pero mire lo que dice Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Y le dice a sus discípulos, dice, ustedes son la sal. Yo creo que el que no entendió dijo, Señor, pero ¿cómo me va a decir eso? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué está utilizando Jesús ahí para darle a entender a sus discípulos? Está utilizando una metáfora. Isaías 64:8, otro ejemplo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros somos ¿qué? Barro. ¿Cuántos de ustedes tienen barros? Uy, no, pastor. Pero dice aquí la palabra que nosotros somos el barro. Y hay un versículo que dice que Él es el alfarero. Y literalmente no es que seamos barro. Fuimos creados, obviamente, del polvo de la tierra, el barro. Pero si usted mira, somos carne, somos hueso, pero no somos barro. Entonces lo que está utilizando acá el escritor, está utilizando una metáfora. Está afirmando una cosa que no es para mostrar realmente otra. Otro ejemplo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Cuando escuchamos la palabra pan, ¿a qué lo asimilamos? ¿Cierto? A la panadería, cuando pasamos y sentimos ese olor tan agradable del pan, pues Jesús dijo que era el pan de vida, pero no es que literalmente Jesús tenga una forma de pan, sino que Él está hablando, obviamente, dice, el que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si le añadimos a Mateo 4:4, recuerde lo que dice la palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué esta expresión de Jesús de decir yo soy el pan de vida? Porque es una metáfora que encontramos allí en la palabra de Dios. Otro ejemplo, Juan 9:5. Dice el Señor Jesús, entre tanto que estoy en el mundo,
¿Qué dijo Jesús? Yo soy en Él codensa. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Entonces está utilizando una figura retórica, una metáfora. Continuamos a otra norma de interpretación bíblica, hipérbole. Esa palabra suena como fea, ¿cierto? Usted es una hipérbole. Entonces la hipérbole es una figura retórica extendida que consiste en aumentar o disminuir una idea exageradamente. Vamos a ver Mateo 18:9. Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tenemos que hacer? Sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos para ser echado en el infierno de fuego. Entonces aquí uno se asimila a un pirata, ¿cierto? Entonces se sacó un ojo. ¿Cuántos cristianos conoce usted que se han sacado un ojo? Por ahí un accidente, ¿cierto? Con una rama o qué sé yo. Pero está hablando acerca del pecado. Pero no es que literalmente uno se vaya a sacar un ojo por causa del pecado, y cierto, y quedar tuerto y luego me saco el otro, porque si fuera así ya estuviéramos completamente desmembrados por causa del pecado, sin ojos, sin manos, sin pies. No, está usando una hipérbole, una figura retórica bastante exagerada. ¿Sí me están entendiendo? Muy bien. Continuemos con otro concepto, otra norma de interpretación bíblica, es la parábola. Esas sí son conocidas. Entonces la parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar acciones y lecciones espirituales. También es una historia ficticia, generalmente breve, que ilustra una actitud moral o un principio religioso. En los 4 evangelios, ¿quién hablaba por parábolas? ¿Quién? El Señor Jesús. En Mateo 13 habla acerca del propósito de las parábolas. Se lo voy a leer acá, no tengo el versículo ahí. Dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces encontramos que una de las parábolas más conocidas que habló el Señor Jesús fue la parábola del sembrador. ¿Sí la recuerdan, que la hemos estudiado? Que dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y una cayó sobre las piedras, otra cayó sobre la buena tierra, otra cayó sobre los espinos. Y cuando Jesús habla esa parábola, pues Jesús mismo está explicando la parábola. Ahí más adelante en Mateo 13:18 dice que Jesús explica la parábola del sembrador. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y el que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y sigue explicando Jesús, dice: más el que fue sembrado en buena tierra, hablando de los cristianos, de los que oyen, de los que se han arrepentido, dice: este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100 y 60 y 30 por uno. Entonces, dentro de las normas de interpretación bíblica, Jesús utilizó las parábolas para enseñarnos unos principios espirituales. Veamos rápidamente otro concepto, otra norma, otra regla de interpretación bíblica, y es la alegoría. ¿Qué es la alegoría? ¿Andar alegando todo el día? ¿Sí? No, eso no es la alegoría. Dicen las mujeres, son las que se la pasan alegando todo el día. No le vaya a decir eso a su esposa: no, es que usted es una alegoría. No, eso tiene otro significado. La alegoría es una historia en la que los personajes y eventos son símbolos que representan otros eventos, otras ideas o personas. Le voy a poner un ejemplo bastante claro que está en 2 de Samuel, versículo 12, del 1 al 7. ¿Sí recuerdan al profeta Natán? ¿Cuántos saben quién es el profeta Natán? Amén. Solo uno.
Recuerdan que cuando David pecó, recuerdan el pecado de David, que dice que David estaba allá en su palacio en las horas de la tarde, recién levantadito, y dice que se asomó a la terraza y vio de lejos ¿a quién? A una mujer bastante bella que se estaba bañando allí, como el Señor la trajo allí al mundo. Y dice que David, ¿qué pasó? Dice que la vio, la codició y luego ¿qué hizo? La tomó para sí. Y de esa relación nació realmente un hijo. Entonces David fue un gran pecador, y David, para tratar de tapar su pecado, ¿sabe qué fue lo que hizo? Que él mandó a matar a su esposo Urías Eteo. Entonces cogió a Urías Eteo, que era uno de los guardias, y lo mandó al frente de batalla, y dio la orden que cuando estuviera al frente de batalla, ¿qué hicieran? Retrocedieran, y ahí murió Urías Eteo. Ustedes conocen la historia, que obviamente lo que hizo David fue que se quedó finalmente con Betsabé. Pero el profeta Natán, para enseñarle a usted una alegoría, el profeta Natán vino a David y le contó una historia. Si tiene su Biblia ahí, 2 Samuel 12:1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, o sea, le contó una alegoría. Dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita que él había comprado y que había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de camino a él. Entonces se encendió el furor de David, y dice la palabra que dijo David en gran manera, dijo: tal hombre debe morir. O sea, lo que hizo Natán fue que le mostró un cuento, una alegoría de lo que había pasado, y David se encendió en furor. Y David, ¿qué dijo? Tal hombre debe morir. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta David? Tú eres el hombre. Ay, 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 tú eres el hombre. Entonces David, lo que hizo Natán fue utilizar una historia, obviamente con unos personajes ficticios, una alegoría para exhortar realmente allí a David acerca de su pecado. Veamos otro concepto, otra norma de interpretación bíblica es la teofanía. No estefanía, ¿no? Sino teofanía. La teofanía es una manifestación visible y temporal de Dios a los hombres, y primeramente significa la aparición de Dios en forma aparentemente humana. Entonces volvemos otra vez a lo que estábamos estudiando al principio. Recordemos que la Biblia dice que nadie jamás ha visto a Dios, que no se puede ver el rostro de Dios. Jueces 13:22, para ver una teofanía. Y dijo Manoa a su mujer. ¿Sí saben quién es Manoa? ¿No saben? Yo tampoco. No, Manoa era de los padres de Sansón. Dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos son los padres de Sansón. ¿Sí recuerdan a Sansón? Ese sí lo recuerdan. Pero ellos no murieron porque finalmente nació Sansón, sino que ellos utilizaron esa expresión, esta teofanía, porque dijeron: ciertamente moriremos porque hemos visto realmente a Dios. Entonces estas teofanías, estas apariciones de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿saben simplemente qué era? Era la preparación física de la aparición del Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce como las cristofanías. ¿Sí había escuchado ese concepto? Las cristofanías, no lo vimos el día miércoles, pero hoy lo tengo acá. La cristofanía es la aparición de Jesucristo después de su crucifixión o después de su resurrección, porque recordemos que la palabra nos dice que Jesús apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, eso es una cristofanía. Luego se apareció a los apóstoles, si recuerdan a Tomás, es una cristofanía. Y 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Entonces esto se conoce como una cristofanía. Más adelante en Hechos 9:17 también encontramos otra cristofanía. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Quién es Saulo? El apóstol Pablo. Antes de su conversión dice: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Entonces está hablando de una
teofanía, de una aparición del Señor Jesucristo, ya después de que Él había muerto, después de que había resucitado. Dice que se le apareció ¿a quién? A Saulo, se le apareció en el camino por donde venía, dice, y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que usted, como estudiante de la Biblia, ya sabe que cuando la Biblia nos habla de esas apariciones de Cristo, es una... No, estos estudiantes sí me dejan como triste. ¿Es una qué? Cristofanía, muy bien. Vamos a mirar otro concepto para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Metonimia. Esto tiene nombre como de medicamento, ¿cierto? Como atostarvastina, ¿es qué es? Eso. Atostarvastina, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Entonces la metonimia es del mismo laboratorio. Eso. Metonimia. ¿Qué es la metonimia según las normas de interpretación? No se burlen. Dice, consiste en el cambio de un nombre por otro, con el que el primero guarda alguna relación, sustituye un concepto u objeto por un término estrechamente relacionado. Vamos a ver el ejemplo de la metonimia. Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí recuerdan esa escena? Cuando Jesús estaba allí en Jerusalén y estaba el gran templo allí de Salomón. ¿Y Jesús qué les dijo? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a destruir. ¿Sí le dijo eso? ¿De qué templo se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Del templo de Salomón? No, de Él mismo. Pero ellos no entendieron, ellos no entendían la metonimia. Por eso no entendieron y dijeron los escribas y fariseos: pero ¿cómo es posible si este templo fue construido en muchos años, llevó mucho trabajo, y Jesús dice que lo va a destruir en 3 días y en 3 días lo va a levantar? Entonces por eso obviamente a Jesús realmente lo acechaban y lo rechazaban, porque realmente ellos no entendían lo que hablaban. Pero Jesús está hablando era de su cuerpo, les estaba anticipando que Él ciertísimamente iba a morir, que iban a destruir su cuerpo, mas no su espíritu, porque dice la palabra que a los 3 días ciertísimamente resucitó. ¿Y en qué se basa la fe de los cristianos? Dice que si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Así que la fe de los cristianos se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo de metonimia. Repita conmigo: metonimia. Sí, entonces soy yo el que no parafraseo bien. 1 Corintios 11:24. Está hablando de la institución de la cena del Señor. Présteme atención. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hoy vamos a celebrar la cena porque lo hacemos el primer domingo de cada mes. Tenemos el jugo de uva y tenemos un trozo de pan, una galleta. Entonces dice la palabra que dice que tomad, que esto es el cuerpo. Le hago la pregunta: ¿esto es el cuerpo de Cristo? No, es una figura retórica, es una metonimia, lo que está hablando realmente allí la palabra de Dios, porque sí, literalmente el versículo dice que esto es el cuerpo, que ese es el cuerpo del Señor. ¿Sí recuerdan la Iglesia Católica cuando nos daban la comunión? Que le decían: no mastique el pan porque usted está masticando el cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación, se llama eso. Entonces la Iglesia Católica, ellos creen o ellos enseñan que obviamente cuando ellos comen el pan y toman el vino, que están comiendo el cuerpo de Cristo y que están tomando la sangre de Cristo. Eso es una herejía completamente. No entienden que eso se llama una metonimia, es una figura retórica que está realmente cambiando un elemento realmente por otro. ¿Sí me están entendiendo? Muy bien, nos quedan 2 conceptos. La otra figura retórica es simil. ¿A qué le suena eso? A similar, a similitud. Entonces es cuando se hace una comparación formal entre 2 objetos buscando impresionar la mente con algún parecido o semejanza. Un ejemplo muy, muy fácil: le dieron bala, otros dicen le dieron plomo. ¿Sí ven? Entonces está hablando realmente de lo mismo, es un simil. No, pastor, le dieron fue con un galil. No,
Entonces está hablando realmente, bala o plomo es una similitud entre dos cosas. Veamos el ejemplo bíblico, Mateo 28 del 1 al 3. Y vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy, una enseñanza bastante edificante acerca realmente de si nadie ha visto jamás a Dios, ¿cómo pudo entonces Moisés hablar cara a cara con él? Entonces debemos entender que tenemos que usar las normas bíblicas de interpretación. Cuando no entendamos un versículo, busquemos realmente esas normas. Mateo 28, del 1 al 3. Pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, no la María del barrio, ¿no? Y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, dice, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, ¿cómo era? Como un relámpago, y su vestido como la nieve. Entonces está hablando de un símil, una figura retórica. Y vamos a concluir la enseñanza del día de hoy con la figura retórica que se utiliza para poder entender o para poder descifrar el versículo principal que estábamos mirando hoy, que es Éxodo capítulo 33, y es el antropomorfismo. Repite conmigo esa palabra. Si ve que yo no soy el único que me enredo. Ustedes están más enredados que yo. Antropomorfismo. Y ese antropomorfismo es la atribución de características humanas que se le dan realmente a Dios. Entonces, cuando volvamos a estudiar, hermano Gilbert, o nos hagan esa pregunta de Éxodo capítulo 33, de por qué Dios hablaba cara a cara con Moisés, pero luego la Biblia dice que nadie jamás ha visto a Dios, entonces está utilizando una figura retórica que es llamada antropomorfismo, que le da cualidades humanas a Dios cuando Dios realmente no es humano. Con Éxodo 33:11, que es la cita bíblica base del día de hoy, dice: y hablaba Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. ¿Sí entendieron el mensaje del día de hoy? Entonces ahora sí sabemos, obviamente, si nadie ha visto jamás a Dios, ya sabemos cómo realmente pudo Moisés hablar cara a cara con Dios. Entonces hacemos una exégesis, un análisis minucioso de los textos, miramos siempre el contexto, miramos el marco histórico. La Biblia tiene, por ejemplo, alguien dice, es que yo no entiendo el libro de Apocalipsis, y uno cuando lee Apocalipsis hay cosas que son literales, pero el libro de Apocalipsis tiene más figuras retóricas, tiene simbolismos que a veces por eso es que no los entendemos. Porque entonces empiezan a aparecer figuras, y yo vi al ángel que tenía esto y tenía lo otro. Entonces, porque obviamente se utiliza esta norma de interpretación bíblica. Entonces esperamos que esta clase, que es una clase realmente de teología que poco se enseña, porque pues realmente estas clases se enseñan es a los estudiantes que están estudiando hermenéutica, que están estudiando teología, para poder tener una mayor comprensión de la lectura, pero es indispensable que usted y yo como cristianos conozcamos para saber claramente que la Biblia nunca, jamás se contradice, porque es infalible, porque es la palabra de Dios, sino que simplemente cuando no entendemos algo, por eso ¿qué debemos hacer? Estudiar las Escrituras. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Pero si usted y yo no escudriñamos la palabra de Dios, pues ahí está el problema, ahí está el error. Y por eso es que muchos a veces abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan el cristianismo, porque dicen: no, es que yo no entiendo la Biblia, es que eso es como difícil, es que la Biblia se contradice. No, el problema realmente no está en la Biblia, sino el problema está en ¿quién? En nosotros, que somos flojos y no estudiamos y no estamos dispuestos realmente a la palabra de Dios. Así que esperamos en el Señor Jesús que esta enseñanza sea de bendición a su vida, que usted pueda crecer espiritualmente, que pueda madurar, que cuando alguien le haga una pregunta, entonces usted mire a dónde o cuál de estas figuras realmente retóricas es lo que realmente está hablando el pasaje. Así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Tenemos hoy también la cena del Señor. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra.